Mi libro se inscribe en una realidad o en un contexto, si se quiere, a nivel regional, en el cual la historia está siendo manipulada para poder legitimar y construir un discurso funcional a los políticos de turno que hoy nos tocan en varios países de Latinoamérica. Esta es una tesis que se puede apreciar muy bien en uno de los últimos libros de Oppenheimer, que vive aquí, me han comentado. Y como ejemplo, muy al pasar, citamos por ejemplo que Evo Morales adjudica a pueblos primitivos condiciones que hoy le son favorables a él para levantar toda esta política del indigenismo. Hugo Chávez, por ejemplo, que le hace decir a Bolívar cuestiones, digamos, lo que él quiere decir para legitimar su proyecto revolucionario del socialismo del siglo XXI. Y en Argentina pasa lo mismo, pero con las cuestiones que tienen que ver con la década del 70. La década del 70 se ha utilizado políticamente, en especial desde el año 2003 hasta nuestros tiempos, hasta este año, por el kirchnerismo. El kirchnerismo subió con un vacío discursivo muy grande, subió con un origen muy débil, con 22% de los votos. Entonces adoptó este discurso de los derechos humanos como piedra angular, ¿no? Como carta de presentación, y desde ahí hasta entonces ha empezado a construir poder. Y básicamente esta mitificación de la historia, digamos, tiene cuatro aristas o cuatro objetivos para el kirchnerismo. En primer lugar, como dije, dar un contenido a un discurso que estaba vacío. Por otro lado, justificar las políticas actuales, perseguir a disidentes y hacer negocios. Esto lo vamos a retomar hacia el final de mi ponencia, pero quiero que lo vayan teniendo ya presente. ¿Qué se dice entonces resumido en un párrafo sobre lo que aconteció en la década del 70? El relato oficial dice más o menos así, dice que el 24 de marzo de 1976, un grupo de militares chiflados, desvariados, por arte de magia o por arte de la nada misma, tomó el poder de la nación para acabar con 30.000 jóvenes idealistas que soñaban por un mundo mejor y que cometían el pecado de pensar distinto. Ese es básicamente el discurso que todo argentino conoce inexorablemente sobre lo que ocurrió en los años 70. Ese es el mismo discurso que yo analizo en apenas 250 páginas, pero que están impregnadas de 750 citas de documentos, porque al no haber vivido yo en esa época, yo no tengo la memoria que mi gobierno me exige tener, ¿no?, en su discurso del setentismo, sino que yo he recurrido a los documentos de la historia, que son lo que a mí me han interesado para acercarme o aproximarme a la verdad de lo sucedido en los años 70, que en realidad tiene mucho vínculo con el presente. Entonces yo al estar trabajando sobre este libro, en ningún momento me sentía estar analizando el pasado, sino cómo ese pasado estaba siendo utilizado a los efectos del presente. Yo de ese discurso lo desgloso en lo que considero son las 25 mentiras fundamentales, que no me voy a meter mucho en eso porque para eso está el libro, que habla por sí solo, ¿no? Pero para ir resumiendo un poco, en Argentina de los 70 hubo una guerra revolucionaria en el marco del conflicto de la Guerra Fría, protagonizada principalmente por dos grupos terroristas. El Ejército Revolucionario del Pueblo, que era digamos, de corte guevarista, que lo que intentaba era hacer la guerrilla rural, tomar una provincia selvática, digamos, que tiene un monte, que tiene condiciones óptimas para hacer la guerra de guerrillas, que se llama Tucumán. Ellos llegaron a copar, digamos, a tener zona liberada de un tercio de esa provincia. Y por el otro lado tenemos a la organización político-militar Montoneros, que su estrategia era más de terrorismo urbano. Digamos, como hay un mito, ¿no?, en todo esto, que es que estos grupos en realidad no tenían peso específico, que eran, bueno, un grupo de muchachos que salían y ponían alguna bomba molotov o algo por el estilo, pero yo, recabando las fuentes de las propias organizaciones terroristas y de sus líderes, presento al lector dos hipótesis, una de mínima y una de máxima respecto a la cantidad de combatientes, que eso nos habla un poco sobre la magnitud de estos grupos. Entonces, mis conclusiones son, por ejemplo, de que hipótesis de mínima, entre Montoneros y el ERP, tuvieron 13.000 combatientes y 108.000 periféricos. La hipótesis de máxima
es decir, entre las oscilaciones de las fuentes, son 43.500 combatientes y 230.000 periféricos. Para que tengamos un parangón, la FARC en su momento de apogeo tuvo 20.000 hombres. Es decir, era un conflicto armado de características serias para la República Argentina. Esa guerra hoy es desconocida. Esa guerra hoy es analizada, digamos, con la escala de valores actuales, pero la historia no se puede estudiar de esa manera. Es, digamos, como intentar reproducir un CD en un tocadiscos, ¿no? Hay que ver la historia con los lentes que se veía en ese entonces. Y en ese entonces lo cierto es que la sociedad civil consideraba de que Argentina estaba viviendo una guerra, y eso se puede apreciar yendo a la fuente de los diarios, de las declaraciones de los políticos. También fue reconocida la guerra de manera expresa por las mismas organizaciones terroristas, por otro lado por las Fuerzas Armadas, y finalmente fue reconocida por la justicia argentina en el año 1985 en el marco del juicio de las juntas militares. Estos son datos que se ocultan porque si uno tiene en cuenta que la norma en una guerra es matar o morir, entonces el juicio que podamos hacer sobre la década del 70 va a ser contrario de cabo a rabo a lo que se quiere imponer desde el kirchnerismo. Como bien señaló Pedro, trato en mi libro lo que fueron, también para demostrar un poco la magnitud de estos grupos terroristas, las conexiones internacionales. En el caso del Ejército Revolucionario del Pueblo, fue parte de la Junta Coordinadora Revolucionaria, que estuvo integrado por el MIR de Chile, el ELN de Bolivia y por los Tupamaros de Uruguay. Esta junta estaba representada en nombre del ERP por quien fue el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación hasta hace poco tiempo, Rodolfo Matarolo, para que se den cuenta, ¿no?, cómo los roles terminan siendo paradójicos en Argentina. Y la Junta Coordinadora Revolucionaria se trataba en definitiva de una política de intercambio de cuadros, de colaboración en operaciones terroristas y también en colaboración en términos de recursos bélicos, ¿no? Por el lado de Montoneros, entabló relaciones muy fuertes con la Organización para la Liberación de Palestina. Estos vínculos se basaban en que la OLP les brindaba apoyo militar y les brindaba misiles RPG-7, con los que luego en el 78 van a atacar la Casa Rosada en el marco del Mundial de Fútbol. Y Montoneros, como contraprestación, le va a montar en el sur del Líbano una fábrica de explosivos plásticos cuyo producto va a ser utilizado en el atentado terrorista que se dio en el año 1983 contra un cuartel de los marines en el Líbano, donde mueren 300 personas. Pero no solamente las organizaciones terroristas argentinas tuvieron vínculos, digamos, con agrupaciones terroristas internacionales, sino también con un Estado, el cubano. Cuba empezó a poner de manifiesto su compromiso para apoyar todos estos movimientos guerrilleros en la región, desde más o menos mediados de la década del 60, en lo que fueron las conferencias y los seminarios de la OLAS y desde la Tricontinental, donde por ejemplo se concluyó que el primer objetivo de la revolución popular en el continente es la toma del poder mediante la destrucción del aparato burocrático militar del Estado y su reemplazo por el pueblo armado para cambiar el régimen social y económico existente. Dicho objetivo solo es alcanzable a través de la lucha armada. Y esa lucha armada en Argentina no se dio contra un gobierno de facto exclusivamente, sino que en mayor proporción se dio contra gobiernos democráticos. Ese es otro de los mitos, que la guerrilla en realidad peleaba contra gobiernos dictatoriales para devolverle al pueblo la democracia. Eso es una falacia, porque la mayor cantidad de atentados, que fueron en total 21.642 entre el año 1969 y 1979, lo que nos arroja un promedio de 6 atentados diarios, la mayoría de ellos fueron cometidos contra gobiernos de signo democrático. Traigo respecto al apoyo de Cuba a estos grupos terroristas argentinos, muchos testimonios de guerrilleros, tanto de la ERP como de Montoneros, y quisiera compartir ahora uno en particular con ustedes, de un miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo, se llama Jorge Massetti, quien cuenta en un libro suyo, dice: me entregaron botas cuando fue a Cuba, un uniforme verde oliva y ropa interior del mismo color. Me advirtieron que no podía salir
en los 3 meses que duraría el curso, y que mis movimientos debían limitarse a 50 metros a la redonda del área que me sería asignada. En mi vida había visto tantos fierros juntos: pistolas, revólveres, fusiles, subametralladoras, ametralladoras pesadas, granadas y hasta bazucas y lanzacohetes, más un montón de cajas de municiones. Dice, comenzamos con las clases teóricas: uso táctico, funcionamiento, alcance efectivo, arma y desarme de campaña, balística y otras cuestiones relacionadas con el tema. Para las clases prácticas iba al polígono y disparaba con todo tipo de armamento de infantería. También practicábamos el tiro en movimiento, de defensa y atentado a pie y desde un auto, inclusive el tiro con fusil desde una avioneta. Esto es lo que los argentinos, más de 6.000, según un informe emitido por el Ministerio del Interior en el año 1978, concurrieron a Cuba a hacer este tipo de tarea para luego regresar a mi país y traer consigo los lineamientos y el modelo del castrismo. Y hay un ex guerrillero cubano, muy conocido porque peleó con el Che Guevara, Daniel Alarcón Ramírez, quien dice: Cuba lo que hizo fue aprovecharse de esa gente. Cuba les mandaba hacer entrenamiento tras entrenamiento hasta llegar al entrenamiento del espionaje y del contraespionaje, y después que los preparaba como tal, los mandaba a sus respectivos países, y esos hombres no se convertían en otra cosa que en informantes de Cuba y de sus mismos movimientos y de sus propios países. Pero también se podría citar, por ejemplo, a Fidel Castro, quien el 4 de julio de 1998 admitió en el marco de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe, un foro que se organizó en ese año, dice: tratamos de respaldar y desarrollar movimientos revolucionarios armados. Dice: no tengo absolutamente ninguna duda de que una revolución en este hemisferio era posible. Las condiciones objetivas existían, pero las condiciones subjetivas fallaron, pero hicimos el esfuerzo. Un esfuerzo que a Argentina le costó miles de víctimas. Ahora bien, esta historia o este cuento que se han vendido o este uso que se le ha dado el pasado en Argentina tiene varias finalidades que son muy concretas, ¿no? Que son con los que quiero cerrar para poder dar un vínculo entre lo que es el pasado y lo que es el presente. Y una de ellas es, por ejemplo, legitimar políticas actuales del kirchnerismo. El kirchnerismo ha estatizado la televisación del fútbol con el argumento de que en realidad los medios privados lo que hacían era secuestrar los goles como se secuestraba a los desaparecidos, y que por eso el gobierno tenía que estatizar la televisación del fútbol. Uno se queda perplejo y hasta suena como un chiste, ¿no? Suena como una tomada de pelo a la memoria que ellos tanto traen a colación en sus discursos. Sirve también para perseguir a disidentes. En Argentina se ha perseguido a los directores de los principales medios, de los principales diarios, de Clarín y de La Nación, argumentando de que en los 70 tuvieron una posición o que se quedaron con el hijo de un desaparecido, pero al hacerse una prueba de ADN eso se constató que era una falacia total y completa, pero la intención estuvo. Ahora, por ejemplo, también todo aquel que sale a cuestionar algo del modelo kirchnerista se le empieza a hurgar en el pasado a ver cómo derribarlo. Por ejemplo, hay un caso muy cómico, a mí por lo menos me resulta cómico, de una vedette, Graciela Alfano se llama, quien ahora se le adjudica un romance con un miembro de la Junta Militar, el almirante Macera. Y eso ocupa las primeras planas de los diarios como si se tratara de un tema que interese al grueso de los argentinos. Parece que sí interesa, pero interesa como consecuencia de esto, de traer el pasado hacia el presente, ¿no? Sirve también para promover el revanchismo, porque no hay que descartar de que en Argentina actualmente hay más de 1.000 presos, tanto militares como civiles, como policías, que están ahí por haber combatido estos grupos terroristas en la década del 70, y que del otro lado no solo no hay ningún preso, sino que no hay un solo procesado. Y no solamente esto, sino de que muchos de ellos hoy están en funciones públicas, y salen y pueden contar con total impunidad todas sus fechorías. Sirve también para hacer negocios. En Argentina hay una ley, la 24411, que prevé la indemnización de los familiares, de los desaparecidos, pero no solo de ellos, sino también de los combatientes guerrilleros. Y precisamente hoy, por ejemplo, para que vean que es un tema, digamos, que no tiene ya tanto que ver con el pasado, sino con la actualidad, hoy salió en La Nación las declaraciones oficiales donde el gobierno admite
que se gastaron varios millones de pesos en premiar, en bonificar a los familiares de los guerrilleros caídos en la guerra antisubversiva. Es más o menos algo así como si si mañana Santos saliera a premiar, por ejemplo, a la esposa de los guerrilleros de la FARC, por ejemplo, de Tiro Fijo, del Mono Jojoy, ¿no? Que la familia reciba como premio por su familiar un fangote de dinero del erario público. Es más o menos como lo mismo, ¿no? Y está el caso Joclender, al que se refirió Pedro, que es que el Estado ha puesto en manos de un parricida, porque Joclender hace algunos años mató a su madre y a su padre, y luego inexplicablemente se convirtió en un paladín de los derechos humanos. Son un poco las paradojas, ¿no?, de estos derechos humanistas medios extraños. Y bueno, él es el apoderado, o era, de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, presidida por Eve de Bonafini, una apologista del terrorismo internacional, de la FARC, de la ETA, de Al Qaeda, quien festejó y brindó con champán cuando fue lo de las Torres Gemelas, por ejemplo, y salió a congraciarse de eso públicamente. El Estado puso en su fundación la responsabilidad de las construcciones de viviendas para los necesitados. ¿Y qué pasó? Esos fondos no fueron utilizados para ese motivo, sino que fueron a llenar los bolsillos de los empresarios de los derechos humanos, quienes lucran con el pasado en el presente. No quiero cansarlos más con esto, tienen el libro a disposición, pero quisiera cerrar con que los mitos setentistas en realidad es un llamado de atención sobre la peligrosa estrategia de modificar el pasado para controlar el futuro y para condicionarnos a los jóvenes del porvenir. Muchas gracias a todos por su presencia y por su tiempo.